Hola. Hay un guión que muchos padres conocen de memoria. Empieza con las mejores intenciones. Te levantas por la mañana, quizás antes que todos, con una taza de café en la mano y una promesa silenciosa. Lees los libros, escuchas los podcasts, te prometes a ti mismo que hoy sí, hoy tendrás paciencia, hoy serás el padre calmado y consciente que quieres ser. Y de repente el caos. Un vaso de leche derramado que se extiende por el suelo como un río blanco, los zapatos que han desaparecido misteriosamente. La discusión por el cereal, tu hijo se descontrola. Y sientes cómo esa promesa de paciencia se empieza a resquebrajar. Intentas aplicar las técnicas que aprendiste, pero se evaporan en el calor del momento. Y entonces ocurre, quizás es un grito, una palabra cortante que sale de tu boca y envenena el aire. Quizás una decisión de la que te arrepientes al instante. Y justo después, la culpa, un peso enorme en el pecho que te deja agotado y frustrado. Te prometes que mañana será diferente, pero una voz en tu interior teme que el guión se repita. Lo más doloroso es que te estás esforzando. De verdad que lo intentas. Inviertes tiempo, energía y amor. Entonces, ¿qué está fallando? Si esto te resuena, es porque te han vendido una idea equivocada, una mentira que se ha transmitido de generación en generación, que nuestro trabajo es encontrar el truco mágico para controlar a nuestros hijos. Esa búsqueda es una ilusión y nos está robando la alegría de ser padres. Hoy vas a descubrir la verdad. La clave para transformar tu forma de educar no está en arreglar a tu hijo, está en sanarte a ti. Y quédate hasta el final, porque te voy a revelar por qué la peor rabieta de tu hijo es en realidad el mayor regalo que te está haciendo. Bienvenido a Viera Academia Digital. Empezamos. La gran revelación, el cambio de paradigma. La idea más importante que aprenderás en este curso, la base de todo lo demás, es esta. Para educar a tu hijo, primero debes reeducarte a ti. No es una opinión, no es una filosofía New Age, es la conclusión a la que han llegado los más grandes maestros de la psicología, la neurociencia y el desarrollo humano. La doctora Shifalit Sabari, pionera de la crianza consciente, lo dice con una claridad que puede ser incómoda: tu hijo no es el problema, tu hijo es el mensajero. Él viene a mostrarte, con su comportamiento aparentemente malo, tus propias heridas no resueltas, tus miedos, tu necesidad de control. Su comportamiento es un espejo. El doctor Gabor Maté, experto mundial en trauma, nos advierte: el estrés y la rebeldía de nuestros hijos son a menudo un eco directo de nuestro propio estrés no sanado. Ellos absorben nuestra tensión como una esponja. No podemos pedirles que estén en calma si nosotros vivimos en un estado de alerta constante. Y la neurociencia, con gigantes como Bessel van der Kolk, lo confirma a nivel biológico. No puedes dar calma si tu propio sistema nervioso está en llamas. Existe una conversación invisible entre nuestros sistemas nerviosos. Y si el tuyo grita peligro, el de tu hijo lo escuchará, aunque no digas una sola palabra. Así que la pregunta cambia radicalmente. La pregunta deja de ser ¿cómo arreglo a mi hijo? Y se convierte en la pregunta más valiente y transformadora de todas: ¿qué me está mostrando mi hijo sobre mí? Ese es el punto de partida. Los 3 pilares de la crianza consciente. Una vez que entiendes esto, una vez que giras el foco hacia ti, todo el caos de la crianza se simplifica en 3 pilares. 3 lecciones de oro de nuestros mentores. Pilar número 1, regulación antes que educación. Escucha bien, no se puede razonar con un huracán. Cuando tu hijo está en medio de una rabieta, su cerebro racional, como vimos en la lección anterior, está desconectado, está en modo supervivencia. Darle un sermón sobre por qué no debería haber tirado el juguete es como gritarle a una pared. Pero aquí está la clave: lo mismo te pasa a ti. Cuando su comportamiento te dispara, tu propio cerebro se inunda de cortisol. Entras en tu propio modo de lucha o huida. Y desde ese estado solo puedes reaccionar, no educar. La doctora Marian Rojas Estapé nos habla del peligro de vivir inflamados por el estrés, un estado crónico que te roba la paciencia, la empatía y la capacidad de pensar con claridad. La próxima vez que todo explote, tu único trabajo es este: no enseñes nada, no corrijas nada, respira. Sal de la habitación si es necesario. Tu calma es el ancla de tu hijo en medio de su tormenta. Un cerebro secuestrado por el estrés no aprende, solo sobrevive. Primero regula, después, y solo después, educa. Pilar número 2, conexión antes que corrección. El mayor error de la crianza tradicional es creer que la mala conducta es un ataque personal, una falta de respeto, un desafío a nuestra autoridad. Gabor Maté nos enseña que esa es una visión superficial. La necesidad más profunda de un niño no es obedecer, es el apego, es la conexión. La mala conducta es
Casi siempre una petición de conexión torpe y desesperada. Cuando corriges sin primero conectar, el mensaje que tu hijo recibe es: tu comportamiento es más importante que tú. Mi amor y mi aceptación dependen de que me agrades. Eso genera miedo y desconexión, y un niño desconectado no tiene ninguna razón interna para cooperar. La próxima vez, detente. Agáchate a su nivel. Valida su emoción, no su conducta. Una frase como: veo que estás muy enfadado porque apagamos la tele, es magia. No estás diciendo que esté bien gritar. Estás diciendo: te veo, entiendo tu sentimiento. Estoy contigo. Primero le dices: estoy en tu equipo. Y solo después, cuando se siente seguro, le dices: hablemos de lo que pasó. Tu hijo necesita saber que eres su refugio, no su juez. Pilar número 3. Sé el guía, no el manager. Este es el pilar más liberador. Tu trabajo no es controlar a tu hijo, no es gestionar cada uno de sus movimientos, sus notas, sus amistades o sus emociones. Ese es el trabajo de un manager, y es agotador para ti y sofocante para él. Tu verdadero rol es ser su guía, su modelo. La doctora Shefali nos implora que soltemos nuestro ego, que dejemos de ver a nuestros hijos como un proyecto, como una extensión de nosotros mismos o como un reflejo de nuestro éxito. No estás criando una versión miniatura de ti, estás acompañando a un ser humano completo y único en su propio viaje. ¿Y cómo se guía? Con el ejemplo. La crianza es menos sobre lo que dices y más sobre quién eres. ¿Quieres que sea respetuoso? Modela el respeto, especialmente cuando estás en desacuerdo con él. ¿Quieres que gestione sus emociones? Gestiona tú las tuyas de forma visible. Pide perdón cuando te equivocas. Tu hijo no necesita que seas perfecto. Necesita que seas real, auténtico y humano. Esa es la mayor lección. El cierre. Así que, para educar bien a tus hijos, primero regula tu propio sistema nervioso. Segundo, prioriza siempre la conexión, especialmente en los momentos difíciles. Y tercero, suelta el control y conviértete en su guía, no en su manager. El mapa para criar a un niño sano y feliz no está en un libro de técnicas. El mapa eres tú. Y ahora, la promesa que te hice. ¿Por qué la peor rabieta de tu hijo es tu mayor regalo? Porque esa rabieta es un espejo, un foco de luz apuntando directamente a tus heridas. Si su desobediencia te genera una ira desproporcionada, es por tu miedo a perder el control. Si su tristeza te incomoda, es por tu propia incapacidad para sentarte con las emociones difíciles. Su comportamiento te está regalando la oportunidad de mirarte, de sanar, de convertirte en el adulto que siempre debiste ser. Y ese es el verdadero legado. Sé que este camino no es el fácil. Es más sencillo castigar que mirarse al espejo. Pero el camino fácil crea distancia. El camino consciente crea un vínculo para toda la vida. Ahora que entiendes el por qué, en la siguiente lección vamos a ver el cómo. Te daré 5 pasos prácticos para recuperar la calma incluso cuando todo a tu alrededor sea un caos. No te la pierdas. Para que no tengas que buscarla, te he dejado el enlace directo a la lección número 2 aquí en la pantalla. Haz clic y continuemos este viaje juntos en el curso completo de Crianza Consciente. Hola y bienvenido a la lección número 2 de nuestro curso en Vier Academia Digital. Imagina la escena. Es una de esas mañanas, el tiempo corre, los zapatos no aparecen, el desayuno a medio comer, y justo cuando crees que vas a lograrlo, la leche se derrama sobre el uniforme limpio. Sientes como una ola de calor sube desde tu pecho hasta tu cabeza. Tu mandíbula se tensa y de repente de tu boca sale un grito que no reconoces. Una reacción desproporcionada que deja un silencio denso y cargado de culpa. Si esto te suena familiar, quiero que escuches bien. No eres un mal padre o una mala madre. Eres un ser humano con un sistema nervioso sobrecargado. Y nos han hecho creer que la calma es la ausencia de problemas, que si tan solo nuestros hijos se portaran bien y la vida fuera ordenada, estaríamos en paz. Pero eso es una fantasía. La vida es caótica. Los niños son caóticos por naturaleza. La verdadera calma no es un estado que se alcanza cuando todo es perfecto. La calma es una habilidad que se construye para navegar la imperfección. Hoy te voy a dar 5 pasos prácticos, un mapa basado en la sabiduría de los más grandes mentores de nuestro tiempo, para que aprendas a construir esa habilidad. Y quédate conmigo, porque el 5.º paso no solo te ayudará en el presente, sino que te revelará cómo usar estos momentos de caos para sanar tu propio pasado. Paso número 1, ancla tu cuerpo, no tu mente. Cuando pierdes el control, tu primer impulso es intentar razonar contigo mismo. Te dices: cálmate, no es para tanto, respira. Pero es inútil. ¿Por qué?
porque en ese instante no estás operando desde tu mente racional, estás secuestrado por tu biología. El doctor Bessel van der Kolk, la máxima autoridad mundial en trauma, nos ha enseñado que el cuerpo lleva la cuenta. El estrés no es una idea, es una reacción física. Tu corazón se acelera, tus músculos se tensan, tu respiración se vuelve superficial, tu cuerpo se inunda de cortisol. Intentar apagar ese incendio biológico con un pensamiento positivo es como intentar apagar un fuego con un abanico. No funciona. Por eso el primer paso no es pensar, es sentir, es volver a tu cuerpo. Tu cuerpo es tu ancla en medio de la tormenta. Tienes que darle a tu sistema nervioso una señal física de que, a pesar del caos externo, estás a salvo aquí y ahora. Esto se llama regulación somática. ¿Cómo se hace? Con acciones físicas increíblemente simples. Pon las manos sobre una superficie fría, como la encimera de la cocina, una pared o una ventana. Siente el frío recorriendo tu piel. Es una sensación real, presente, que corta el ruido mental. Presiona las palmas de tus pies firmemente contra el suelo. Siente la solidez debajo de ti. Eres sostenido por la tierra. Toma un vaso de agua fría y siente cómo baja por tu garganta. No subestimes el poder de estos actos. Le están enviando un mensaje directo a tu cerebro reptiliano, el centro de tu respuesta de lucha o huida. Le estás diciendo, estoy aquí, estoy anclado, estoy a salvo. No intentes calmar tu mente, calma tu cuerpo primero y tu mente le seguirá. Paso número 2, crea un espacio físico. La pausa estratégica. Una vez que has hecho un primer contacto con tu cuerpo, necesitas espacio. En el calor del momento, la cercanía física con la fuente del conflicto actúa como gasolina sobre el fuego. Cada ruido, cada palabra, cada mirada intensifica tu reacción. Tu sistema nervioso percibe la situación como una amenaza continua. La crianza tradicional nos dice que abandonar la escena es un signo de debilidad. Un mal padre no se rinde. Pero la crianza consciente entiende que retirarse estratégicamente es un acto de fuerza y de inmenso amor. Es proteger a tus hijos de tu propia reacción descontrolada. No tienes que desaparecer durante una hora. Hablamos de 30 segundos, un minuto, lo suficiente para romper el ciclo de la reactividad, lo suficiente para que la ola de cortisol empiece a bajar. Comunica tu necesidad de una manera calmada y firme. No digas, me tenéis harto, me voy. Eso es abandono y genera miedo. Siento que me estoy enfadando mucho y necesito un momento para calmarme. Vuelvo en un minuto. Esto no solo te da el espacio que necesitas, sino que le modela a tu hijo una herramienta de gestión emocional increíblemente poderosa, la capacidad de retirarse para regularse. Ve a otra habitación. Asómate a la ventana. Enciérrate en el baño si es necesario. En ese espacio, concéntrate únicamente en tu respiración. No tienes que hacer una meditación compleja. Solo inhala contando hasta 4 y exhala contando hasta 6. La exhalación más larga activa el nervio vago, el freno de mano de tu sistema nervioso. Esta pausa no es una huida, es una recarga estratégica. Paso número 3, cuestiona la historia que te cuentas. Ya con el cuerpo más anclado y con un poco de espacio, tu cerebro racional, el piso de arriba, empieza a volver a estar en línea. Ahora sí puedes trabajar con tu mente. Y aquí es donde entra la doctora Marian Rojas Estapé, experta en cómo nuestros pensamientos impactan nuestra bioquímica. Ella nos explica que el cortisol, la hormona del estrés, se dispara no solo por el hecho en sí, sino por la narrativa que construimos a su alrededor. La leche derramada no es solo leche derramada. En tu cabeza se convierte en una película de terror. Nunca me escuchan, no respetan nada. Llego tarde otra vez por su culpa, soy un fracaso como padre. Siempre es lo mismo. Esa historia es el verdadero veneno. Es la que mantiene el cortisol bombeando mucho después de que el incidente haya terminado. Tu trabajo en este paso es convertirte en un detective de tus propios pensamientos. Pregúntate, ¿cuál es la historia que me estoy contando ahora mismo? ¿Es 100% verdad o esta es una exageración catastrófica? Cambia la narrativa interna de forma consciente. En lugar de nunca me escuchan, prueba con están teniendo dificultades para escuchar esta mañana. En lugar de soy un fracaso, prueba con estoy teniendo un momento difícil y eso es normal. No se trata de positivismo tóxico, sino de realismo, de bajarle el volumen al drama interno. Al cambiar la historia, le quitas el combustible al fuego de la ira. Le das a tu cerebro una interpretación menos amenazante de la realidad. Paso número 4. Identifica la herida histórica, la lección de Gabor Maté. Este paso es más profundo. Va más allá del momento presente y te invita a ser un arqueólogo de tu propia vida. Si un comportamiento específico de tu hijo, que no te escuche, que te ignore,
que desafía una regla, te provoca una reacción de nivel 10 sobre 10, es muy probable que el problema no sea el comportamiento en sí. El problema es que ese comportamiento ha tocado una herida tuya, una herida del pasado. El doctor Gabor Mate nos enseña que nuestros mayores triggers o detonantes no son sobre el ahora, son históricos, son ecos de nuestra propia infancia. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente me ha molestado? ¿Es que mi hijo ha derramado la leche o es que me siento invisible, no respetado, fuera de control? ¿Y dónde más en mi vida, especialmente en mi infancia, me sentí así? Quizás sentiste que tus padres nunca te escuchaban. Quizás te sentiste controlado y sin voz. O quizás sentiste que solo te querían cuando eras bueno y obediente. La desobediencia de tu hijo no es el problema real. El problema real es que está reactivando ese viejo dolor de sentirte no valorado o impotente. Este paso no se hace en medio del caos, sino después en un momento de calma y reflexión. Lleva un pequeño diario. Cuando tengas una reacción fuerte, anota qué pasó, qué sentí, a qué me recordó. Al hacer esto, empiezas a separar el presente del pasado. Te das cuenta de que no estás reaccionando a tu hijo de 5 años, sino a una vieja herida de cuando tú tenías 5 años. Esta conciencia es el principio de la verdadera sanación. Paso número 5. Abandona el rol de juez y adopta el de guía, la sabiduría de la doctora Shefali. Hemos llegado al último paso, el más transformador. Es un cambio fundamental de identidad. La mayoría de nosotros operamos desde el rol de juez. Vemos el comportamiento de nuestro hijo, lo etiquetamos como bueno o malo y dictamos una sentencia, un castigo o una recompensa. Este rol se basa en el ego y en la necesidad de control. La doctora Shefali Tesabari nos invita a abandonar este rol agotador y adoptar uno mucho más poderoso, el de guía. Un guía no juzga el terreno, un guía lo observa, lo entiende y ayuda a navegarlo. Cuando tu hijo tiene una rabieta, el juez dice: esto es inaceptable, debes parar. El guía se pregunta: ¿qué necesidad no cubierta está expresando mi hijo con este comportamiento? ¿Qué habilidad le falta para manejar esta situación de otra manera? Este cambio de perspectiva lo cambia todo. Te saca del campo de batalla y te coloca en el rol de maestro y aliado. El comportamiento de tu hijo ya no es un ataque personal, sino una oportunidad de enseñanza, una oportunidad para conectar. Y aquí está la respuesta a la promesa que te hice. Al adoptar el rol de guía para tu hijo, inevitablemente te conviertes en un guía para ti mismo. La rabieta de tu hijo, que antes veías como una catástrofe, se convierte en una alarma que te señala: atención, aquí hay una herida tuya que necesita ser mirada. Su caos te ofrece una oportunidad para tu propia calma. Su inmadurez te invita a encontrar tu propia madurez. El cierre. Recapitulemos los 5 pasos. Primero, ancla tu cuerpo. Segundo, crea espacio físico. Tercero, cuestiona la historia que te cuentas. Cuarto, identifica la herida histórica. Y quinto, cambia tu rol de juez a guía. Este camino no es una solución rápida, es una práctica, un entrenamiento diario. Habrá días en que solo llegues al paso 1 y está bien. El objetivo no es la perfección, es la conciencia. Cada vez que pierdes la calma y logras regresar, por torpe que sea el proceso, estás recableando tu cerebro. Le estás enseñando a tus hijos la lección más importante de todas, que las emociones difíciles no son el final, sino el comienzo del aprendizaje. Ahora que tienes las herramientas para gestionar tu propio caos interno, el siguiente paso es entender el de ellos. ¿Qué pasa realmente dentro de su cerebro? En la lección número 3, te explicaré de forma súper simple cómo funciona el cerebro de tu hijo, basado en la ciencia de Daniel Siegel, para que dejes de tomarte su comportamiento de forma personal. El enlace a la siguiente lección está ahora mismo en la pantalla. Haz clic y sigamos construyendo juntos. Hola y bienvenido a la lección número 3 de nuestro curso de Crianza Consciente en Viera Academia Digital. Imagina que estás intentando instalar un programa de inteligencia artificial de última generación con gráficos fotorrealistas y procesamiento cuántico en un ordenador de hace 20 años. Escuchas el zumbido lento del procesador. Ves la barra de carga que apenas avanza. El ventilador suena como un motor a punto de explotar. Sería frustrante, sería lento. Y finalmente el sistema colapsaría con un pantallazo azul y un mensaje de error fatal. Te quejarías del ordenador, pero el problema real es que estás pidiendo una tarea para la que no está preparado. Su hardware no es compatible con ese software tan avanzado. Eso, exactamente eso. Es lo que hacemos cada vez que intentamos razonar con un niño en medio de una rabieta o con un adolescente que acaba de dar un portazo. Estamos intentando ejecutar un software de lógica, empatía y autocontrol en un hardware que en ese momento no puede procesarlo.
Nos han enseñado a creer que nuestros hijos son mini adultos, que si les explicamos las cosas con la lógica correcta, deberían entender, que si no lo hacen, nos están manipulando, siendo tercos o desafiando deliberadamente nuestra autoridad. Pero la ciencia nos ha dado un regalo invaluable, el mapa del cerebro infantil y adolescente. Y entender este mapa de verdad lo cambia todo. Hoy vamos a desglosar este mapa de una forma súper simple, gracias al trabajo del doctor Daniel Siegel, uno de los neurocientíficos más importantes de nuestro tiempo. Y quédate conmigo, porque cuando termines de ver este video, te prometo que nunca más te volverás a tomar el comportamiento irracional de tu hijo de forma personal. La casa de 2 pisos, tu nueva visión del cerebro. El doctor Siegel nos da una metáfora brillante, una que puedes visualizar ahora mismo y que se convertirá en una de tus herramientas más poderosas. Imagina el cerebro de tu hijo como una casa de 2 pisos. En el piso de abajo vive el cerebro primitivo. Piensa en él como el sótano y la planta baja de la casa. Es la parte más antigua y fundamental de nuestro cerebro. El cerebro reptiliano y límbico. Está a cargo de las funciones básicas: respirar, parpadear, las reacciones instintivas. Pero también es el centro de control de las alarmas, el hogar de las grandes emociones, la ira, el miedo, la alegría explosiva, la tristeza profunda. Este piso de abajo es funcional desde el nacimiento. Su único trabajo es mantener a tu hijo seguro, escaneando constantemente el entorno en busca de amenazas. Su lema es: actúa ahora, piensa después. No debate, no planifica, no considera los sentimientos de los demás. Simplemente reacciona para sobrevivir. Luego está el piso de arriba. Imagina un estudio luminoso, una biblioteca, un centro de mando sofisticado con vistas panorámicas. Este es el cerebro lógico, la corteza prefrontal. Aquí viven las funciones ejecutivas que nos hacen humanos: la planificación, la empatía, el control de impulsos, la moralidad, la capacidad de razonar, de ver las consecuencias de los actos y de regular las emociones del piso de abajo. Es el director sabio y tranquilo de la orquesta cerebral. El problema, y esta es la idea más importante que aprenderás hoy, es que este piso de arriba está en construcción durante los primeros 25 años de vida. No es que no funcione, es que la escalera que conecta ambos pisos es inestable. En un niño pequeño es como una escalera de cuerda frágil y que se tambalea con el viento. En un adolescente puede ser más sólida, pero está en plena remodelación, con obreros y herramientas por todas partes, lo que la hace impredecible y a menudo inaccesible. La conexión con el piso de abajo es intermitente y se rompe con facilidad. El secuestro del cerebro. ¿Qué pasa en una rabieta o en un portazo? Ahora, visualiza esa escalera. Cuando tu hijo está tranquilo, conectado y feliz, la escalera está abierta. La información fluye libremente entre el cerebro emocional y el cerebro lógico. Puede pensar y sentir al mismo tiempo. Puede acceder a su empatía y a su capacidad de razonar. Pero cuando se siente amenazado, abrumado o frustrado, porque le quitaste un juguete, porque tiene hambre, porque un amigo le ha dicho algo cruel, es como si se cerrara una compuerta de seguridad de acero en la base de la escalera. El piso de abajo secuestra el cerebro. La amígdala, el detector de humo del cerebro, se activa y grita: peligro, peligro. El cuerpo se inunda de cortisol y adrenalina. Todo el control pasa al modo supervivencia: luchar, huir o congelarse. En ese momento, tu hijo no tiene acceso a su piso de arriba. En una lucha, grita, pega, tira cosas. En una huida, sale corriendo y se encierra en su cuarto. En una congelación, se queda paralizado, incapaz de responder, con la mirada perdida. En ninguno de estos 3 estados puede razonar. No puede empatizar con que tienes prisa. No puede controlar sus impulsos. Por eso, cuando le gritas a tu hijo de 3 años en plena rabieta: ¿por qué hiciste eso? Usa tus palabras. Es como si le gritaras al ordenador viejo que procese el programa nuevo. O cuando le exiges a tu adolescente que acaba de dar un portazo: sal de ahí y razona conmigo. Estás intentando tener una conversación lógica con su cerebro reptiliano. No es que no quieran, es que biológicamente no pueden. No te están manipulando, no te están desafiando, están desregulados. Su comportamiento es una señal de que la escalera se ha derrumbado. Tu verdadero trabajo como padre, el arquitecto de escaleras. Esta revelación cambia tu trabajo por completo. Tu tarea no es castigar al piso de abajo por hacer su trabajo, que es sentir y proteger. Tu tarea es convertirte en un arquitecto cerebral. Tu misión es ayudar a calmar ese piso de abajo para que la compuerta de la escalera se vuelva a abrir y el piso de arriba pueda volver a conectarse. ¿Cómo se hace eso? No con lógica, no con amenazas, no con sermones. Se hace con las herramientas que vimos en la lección anterior: conexión, calma y seguridad.
Recuerda los 5 pasos para recuperar tu propia calma. Tu sistema nervioso regulado actúa como un ancla para el de tu hijo. Este concepto se llama corregulación. Un cerebro adulto en calma puede, literalmente, calmar a un cerebro infantil en caos, simplemente a través de la presencia, el tono de voz y el contacto físico seguro. No estás cediendo, estás prestando tu calma. Eres el andamio que sostiene la construcción mientras el cemento se seca. Cada vez que respondes a su caos con tu calma, en lugar de echar más leña al fuego con tu propio cerebro secuestrado, estás haciendo algo milagroso a nivel neuronal. Estás fortaleciendo esa escalera, estás ayudando a su cerebro a construir y reforzar las vías neuronales entre la emoción y la lógica. Estás mielinizando esas conexiones, cubriéndolas de una capa aislante que las hace más rápidas y eficientes para el futuro. No eres solo un padre, eres un arquitecto de escaleras, y cada momento de estrés, cada rabieta, cada conflicto, no es un fracaso, es una oportunidad de construcción. Es una oportunidad para poner un ladrillo más, para reforzar un peldaño más, para instalar un pasamanos de seguridad en esa escalera hacia la madurez emocional. Estás construyendo la infraestructura interna que tu hijo usará por el resto de su vida. El cierre. Así que la próxima vez que tu hijo pierda la cabeza, recuerda la casa de 2 pisos. No te lo está haciendo a ti, le está pasando a él. Su comportamiento no es una falta de respeto, es una falta de integración cerebral. Es una señal de que necesita tu ayuda para reabrir la escalera. Entender esto te libera de la frustración, te libera de la idea de que estás en una batalla de voluntades y te coloca en tu verdadero rol, el de guía seguro y tranquilo, el arquitecto paciente de un cerebro en desarrollo. Ahora que ya sabes que tu primer trabajo es calmar su cerebro emocional para reconectar la escalera, la pregunta es, ¿cuál es la herramienta más poderosa para lograrlo? ¿Cómo construimos el puente más fuerte posible para llegar a su corazón antes de llegar a su mente? La respuesta es el secreto del apego seguro, la conexión. En la lección número 4 vamos a desglosar el principio de oro de la crianza, conexión antes que corrección. Te enseñaré por qué el vínculo es la base de la verdadera disciplina. El enlace a la siguiente lección está apareciendo ahora mismo en la pantalla. Haz clic y sigamos construyendo juntos. Hola y bienvenido a la lección número 4 de nuestro curso en Viera Academia Digital. Nos han enseñado a creer que cuando un niño se porta mal necesita disciplina, que necesita una consecuencia, un castigo, una lección, que hay que ser firmes para que aprenda. Es una idea grabada a fuego en nuestra cultura. La mala conducta debe ser enfrentada con una corrección inmediata y contundente para que no se nos suba las barbas. Pero, ¿y si te dijera que en ese preciso momento de mala conducta lo que tu hijo más necesita de ti no es una lección, sino una conexión? ¿Y si te dijera que la verdadera disciplina no nace del miedo al castigo, sino de la seguridad del vínculo? Esta idea puede sonar radical, puede parecer permisiva, incluso contraria a todo lo que nos han enseñado. Pero es, en realidad, la piedra angular de la crianza consciente y está respaldada por décadas de investigación en desarrollo infantil y neurociencia. Hoy vamos a explorar el principio más poderoso que puedes aprender como padre, conexión antes que corrección. Nos basaremos en la profunda sabiduría del Dr. Gabor Maté. Y quédate porque te daré frases exactas y herramientas prácticas que puedes usar para aplicar este principio hoy mismo, transformando luchas de poder en momentos de unión profunda. La necesidad más profunda, el vínculo de apego. En la lección anterior vimos que el cerebro de un niño desregulado es como una casa con la escalera al piso de arriba rota. No puede acceder a la lógica. Pero, ¿qué es lo que rompe esa escalera con tanta facilidad? A menudo es la amenaza, real o percibida, a su necesidad más fundamental. El doctor Gabor Maté, experto en trauma y desarrollo, nos enseña que la necesidad más primordial de un ser humano, por encima de casi cualquier otra, es el apego. La necesidad de sentirnos vistos, seguros, valorados y conectados con nuestros cuidadores. Para el cerebro de un niño, el apego es sinónimo de supervivencia. No es un capricho, es una necesidad biológica tan real como el hambre o la sed. Cuando esa conexión está en peligro o el niño percibe que está en peligro, su sistema de alarma interno se dispara. Para un niño la desconexión es aterradora. Es el equivalente biológico a ser abandonado en la selva, una amenaza existencial. Y aquí está la clave que lo cambia todo. La mala conducta es, muy a menudo, una protesta desesperada contra la desconexión o un intento torpe de recuperarla. No es un ataque contra ti,
No es una manipulación calculada, es una señal de socorro. Es un grito no verbal que dice: ¿estás ahí? ¿Me ves? ¿Sigo siendo importante para ti, incluso ahora que estoy sintiendo esto tan grande? Cuando respondemos a esa señal con un castigo, un sermón o un tiempo fuera, lo que el niño escucha es devastador. No solo estoy desconectado de ti, sino que ahora me está rechazando por sentirme así. Tu comportamiento es más importante que mi conexión contigo. Mi malestar te incomoda, así que vete. Esto no enseña una lección, profundiza la herida, genera más inseguridad y miedo, lo que irónicamente alimenta el mismo comportamiento que intentamos detener. Es un círculo vicioso que desgasta el vínculo día a día. La metáfora del wifi emocional, para hacerlo más visual, piensa en la conexión como una señal de wifi entre tú y tu hijo. Cuando la señal es fuerte, cuando hay 5 barras, puedes descargar archivos pesados, lecciones sobre compartir, valores sobre la honestidad, cooperación para guardar los juguetes, empatía por un hermano. Todo fluye. Pero cuando tu hijo está desregulado, por frustración, por cansancio, por miedo, por sobreestimulación, la señal de wifi emocional se cae, la conexión se pierde. Aparece el temido mensaje: no hay conexión a Internet. Intentar corregir, disciplinar o enseñar cuando la señal está caída es inútil. Es como intentar ver un video en alta definición sin Internet. El archivo no se va a descargar. Solo generará más frustración, más mensajes de error y un sobrecalentamiento del sistema para ambos. Tu primer y único trabajo en ese momento es restablecer la conexión. Eres el técnico de soporte de esa red emocional. Una vez que el wifi vuelve a estar en línea, la capacidad de tu hijo para escuchar, aprender y cooperar regresa milagrosamente. ¿Cómo conectar en la práctica? Las herramientas del técnico emocional. Conectar suena abstracto, pero es increíblemente práctico. Aquí tienes 3 herramientas concretas para convertirte en un técnico experto en restablecer esa señal de wifi, incluso en medio de la peor tormenta. Herramienta número 1. Acércate físicamente. Conviértete en el ancla. El instinto, a menudo, es alejarse, poner distancia, enviar al niño lejos. Pero recuerda, su comportamiento nace de una sensación de desconexión. Alejarlo solo confirma su mayor miedo: cuando más te necesito, te vas. En lugar de eso, acércate, agáchate a su nivel. Esto es crucial. De pie, eres una figura imponente que representa autoridad y amenaza. A su altura, te conviertes en un aliado. Si lo permite, pon una mano suave en su espalda o en su hombro. No digas nada aún, simplemente respira. Tu presencia física calmada es un regulador poderosísimo para su sistema nervioso. Le estás comunicando: sin palabras, no me asusta tu gran emoción. Puedo soportar tu tormenta. Estoy aquí. No te voy a abandonar. Te conviertes en su ancla. Herramienta número 2. Valida la emoción, no la conducta. Traduce su mundo. Este es el paso mágico. Aquí es donde la mayoría de los padres se confunden, temiendo que validar sea lo mismo que permitir. Validar la emoción no significa aprobar el mal comportamiento. Son 2 cosas separadas. No tienes que estar de acuerdo con que le haya pegado a su hermano, pero sí tienes que validar la emoción de frustración que lo llevó a hacerlo. Usa la técnica de nombrar para domesticar del Dr. Siegel. Al ponerle nombre a la emoción, la llevas desde el cerebro primitivo caótico al cerebro lógico. Le das sentido a su caos interno. Frases mágicas para usar. Veo que estás muy frustrado ahora mismo. Es difícil cuando la torre se cae. Parece que te sientes muy triste porque tenemos que irnos del parque. Te estabas divirtiendo mucho. Estás enfadado. Entiendo perfectamente que querías ese juguete para ti solo. Al hacer esto, le estás diciendo: te veo, te entiendo, tu emoción es válida, estoy aquí contigo. Inmediatamente la defensa del niño baja, se siente comprendido. Y un niño que se siente comprendido ya no necesita luchar para demostrar su punto de vista. Herramienta número 3. Escucha en silencio. Sostén el espacio. A veces la mejor forma de conectar es no decir nada. Nuestro impulso es llenar el silencio con explicaciones, con lógica, con deberías, con soluciones. Pero a menudo eso es para calmar nuestra propia ansiedad, no la suya. Simplemente siéntate a su lado mientras llora o se enfada. Tu presencia silenciosa, paciente y amorosa, le comunica más seguridad que 1000 palabras. Le estás ofreciendo un espacio seguro para sentir sin juicios. Le estás diciendo: todas tus emociones son bienvenidas aquí, no tienes que esconderlas. Yo las sostengo contigo. Este es uno de los mayores regalos de seguridad emocional que puedes dar. ¿Y la corrección?
En el momento de la enseñanza, sé lo que estás pensando. Entonces, simplemente dejo que se salga con la suya, dejo que le pegue a su hermano, por supuesto que no. La corrección es necesaria. Los límites son cruciales para la seguridad y el desarrollo. La diferencia es el cuándo. La corrección se hace después de que la conexión se haya restablecido. Una vez que el niño está más calmado, se siente seguro contigo y el wifi emocional está de vuelta, es el momento de la lección. Puedes decir: te entiendo, estabas muy enfadado porque tu hermano te quitó el coche. Y es normal sentirse enfadado, pero en esta familia no nos pegamos. Las manos no son para pegar. Vamos a buscar otra forma de mostrar nuestro enfado la próxima vez. ¿Qué podríamos hacer? En ese momento, con la conexión restaurada, tu lección tiene una posibilidad real de ser descargada. Ya no es un ataque, es una enseñanza, no es una crítica, es una guía, el cierre. Conexión antes que corrección no es un método permisivo, es un método estratégico e inteligente. Es entender la biología de tu hijo y usar el vínculo como la herramienta de enseñanza más poderosa que tienes. Es la diferencia entre ser un policía que impone reglas y un líder que inspira cooperación. Ya sabes cómo funciona su cerebro y cómo conectar para calmarlo. Pero ¿qué herramientas específicas puedes usar en lugar del castigo tradicional? ¿Qué haces cuando necesitas poner un límite firme pero con respeto? En la lección número 5 te daré 3 alternativas prácticas al castigo que sí funcionan para enseñar límites sin dañar el vínculo. El enlace a la siguiente lección está en la pantalla. Nos vemos allí. Hola y bienvenido a la lección número 5 de nuestro curso en Viera Academia Digital. Imagina a un carpintero experto construyendo una silla. Con cuidado, une las piezas, lija la madera, le da forma con paciencia. Si una pata queda torcida, si una unión no encaja perfectamente, ¿qué hace? ¿Grita a la madera? ¿Golpea la silla en frustración? ¿La castiga dejándola en una esquina? No, sería absurdo. Con calma, examina el problema, entiende por qué no encaja y usa sus herramientas, un cepillo, una lija, un poco de cola, para ajustarla con precisión hasta que sea fuerte, estable y funcional. Como padres, a menudo olvidamos que somos carpinteros del carácter. Y nuestros hijos no son sillas defectuosas que necesitan ser castigadas por sus imperfecciones. Son aprendices que necesitan ser enseñados, guiados y provistos de las herramientas correctas. El mito es que la disciplina es sinónimo de castigo. Es una idea que hemos heredado grabada a fuego en nuestra cultura y en nuestra propia infancia. El rincón de pensar, la silla de la vergüenza, quitarle su juguete favorito, el grito. Creemos que para que un niño aprenda una lección debe sentir dolor, vergüenza o miedo. Creemos que si no le duele, no aprenderá. La verdad, respaldada por la neurociencia que vimos en lecciones anteriores, es que el castigo es una herramienta terriblemente ineficaz para enseñar habilidades a largo plazo. Recuerda el cerebro de 2 pisos. El castigo activa una alarma de incendios en el piso de abajo, secuestrando el cerebro racional. El cerebro, bajo amenaza, no aprende, solo sobrevive. El castigo, en el mejor de los casos, detiene un comportamiento a corto plazo por miedo, pero a largo plazo enseña las lecciones equivocadas, enseña a mentir para evitar el castigo, a esconderse para no ser descubierto, a culpar a otros y a temer a la persona que debería ser su refugio más seguro. Rara vez enseña la habilidad que realmente falta, como la autorregulación o la resolución de problemas. Hoy, gracias a la sabiduría de mentores como el doctor Daniel Siegel y el educador Alfie Kohn, te voy a dar 3 herramientas de la disciplina positiva, 3 alternativas al castigo que no se enfocan en hacer sentir mal, sino en enseñar a hacerlo bien. Y la tercera herramienta te mostrará cómo convertir cualquier error en la lección más poderosa de colaboración. Herramienta número 1. El tiempo fuera positivo, el espacio de calma. Conocemos el tiempo fuera tradicional. Es una herramienta de aislamiento y exclusión. Un niño está desbordado por una emoción, su cerebro está secuestrado y nuestra respuesta es enviarlo a su habitación enojado, a sentirse solo, avergonzado y rechazado en su momento de mayor necesidad emocional. El mensaje que recibe es claro y devastador. Tu emoción es demasiado para mí. Eres inaceptable cuando te sientes así. Vete hasta que estés arreglado y vuelvas a ser agradable. El tiempo fuera positivo invierte esta idea por completo. No es un lugar de castigo. Es un espacio de calma, es un recurso, no un rechazo. ¿Cómo se crea? Lo preparas de antemano en un momento de paz, junto a tu hijo. Es un proyecto de equipo, no una imposición. Eligen un rincón acogedor de la casa, un lugar que se sienta seguro. Quizás le ponen un nombre, la estación de la calma, el nido tranquilo, la cueva de la paz. Lo llenan con cosas que ayuden a su sistema nervioso a regularse, cosas que apelen a los sentidos, cojines suaves,
una manta con peso, libros para mirar con imágenes bonitas, peluches, quizás una botella con purpurina que puede agitar y ver cómo se asienta, una pelota antiestrés. Chas, ahora la conversación en medio del caos cambia radicalmente. En lugar de vete a tu cuarto ahora mismo, dices con calma y empatía. Veo que estás teniendo un momento muy difícil y tu cuerpo necesita ayuda para calmarse. ¿Te ayudaría si vamos juntos a tu rincón de la calma a respirar un poco? La clave es que a menudo vas con él, te sientas a su lado en silencio, no dices nada, simplemente eres una presencia calmada, le modelas la regulación. No es un castigo por estar desregulado, es una herramienta para encontrar la regulación juntos. Estás reemplazando el aislamiento con el apoyo, le estás enseñando una habilidad para toda la vida, la capacidad de reconocer su propio estrés y buscar activamente la calma cuando el mundo se siente caótico. Herramienta número 2. Las consecuencias naturales y lógicas. El maestro es la realidad. El castigo, casi siempre, es arbitrario y punitivo. Si le pegas a tu hermano, te quedas sin ver la tele. Pegar y ver la tele no tienen ninguna conexión lógica. El niño no aprende sobre el impacto de su acción en su hermano, solo aprende a temer tu poder y a sentir resentimiento. Piensa, ¿qué lección le estoy enseñando realmente sobre la empatía y la resolución de conflictos? Las consecuencias naturales y lógicas, en cambio, conectan la acción con su resultado real. El maestro no eres tú, es la realidad. Una consecuencia natural es la que ocurre sin tu intervención. Es el resultado directo de una acción. Si un niño se niega a ponerse el abrigo en un día frío, sentirá frío. Si rompe su juguete por frustración, ya no podrá jugar con él. Si olvida su almuerzo, sentirá hambre. A veces, nuestro trabajo es simplemente apartarnos, dejar de rescatarlos de todas las incomodidades y permitir que la vida enseñe la lección. Tu rol no es decir te lo dije, sino ofrecer empatía y una solución posterior. Veo que tienes frío ahora. Cuando estés listo, tengo tu abrigo aquí. O es muy triste que el juguete se haya roto. Entiendo que estés enfadado. Una consecuencia lógica es la que aplicas tú, pero debe cumplir 3 reglas de oro. Las 3 R debe ser relacionada, respetuosa y razonable. Si tu hijo pinta en la pared, la consecuencia lógica es que debe ayudarte a limpiarla. Está relacionada con la acción. La aplicas con un tono respetuoso, no humillante. Zogobups, las paredes son para los papeles. Necesitamos limpiar esto juntos. Y es razonable, no le pides que limpie toda la casa, solo la parte que ensució, de una forma apropiada para su edad. La clave es el tono y la intención. Si aplicas la consecuencia con ira y un tono de ahora verás, se convierte en un castigo encubierto. Pero si la aplicas con empatía y firmeza, sojo, entiendo que te dé pereza limpiar. Pero la regla es que las paredes se cuidan. Te traigo el trapo y te ayudo a empezar. El objetivo deja de ser la venganza y se convierte en la reparación, la responsabilidad y el aprendizaje. Herramienta número 3. Enfocarse en la solución, el equipo de resolución. Esta es la herramienta más poderosa y transformadora. Te saca del rol de policía, juez y verdugo y te coloca en el de líder de equipo y colaborador. Convierte un conflicto, que es inherentemente una lucha de poder, en un proyecto de equipo. Cuando ocurre un problema, la pregunta tradicional es ¿quién tuvo la culpa? ¿Por qué hiciste eso? Esta pregunta busca un culpable para castigar, pone al niño a la defensiva y cierra la puerta al aprendizaje. La pregunta que cambia el juego es ¿tenemos un problema? ¿Cómo podemos solucionarlo juntos? Tu hijo no quiere lavarse los dientes. La respuesta de castigo, si no te lavas los dientes, no hay cuento. Es una lucha de poder que probablemente terminará en lágrimas. La respuesta de solución, tenemos un problema. A ti no te gusta lavarte los dientes, pero a los dientes hay que cuidarlos para que no se pongan enfermos. ¿Qué idea se te ocurre para hacerlo más divertido? Quizás sugiere una canción, o un cronómetro, o un cepillo de dientes nuevo con su personaje favorito, o que tú te laves los dientes al mismo tiempo haciendo caras graciosas. Al involucrarlo en la solución, le das poder, le das respeto, le enseñas a resolver problemas y transformas la lucha de poder en una colaboración. Ya no eres su adversario, eres su compañero de equipo. Esto no solo resuelve el problema de los dientes, sino que construye su autoestima y su capacidad para enfrentar desafíos en el futuro. El cierre. La verdadera disciplina no se trata de controlar a tus hijos, se trata de enseñarles a controlarse a sí mismos. El castigo pregunta, ¿cómo te hago pagar por tu error? La disciplina positiva pregunta, ¿cómo te ayudo a aprender de tu error? Así que usa el espacio de calma, no el aislamiento, usa las consecuencias lógicas, no el castigo arbitrario, y enfócate en la solución, no en la culpa. Al hacer esto,
No solo estás corrigiendo un comportamiento, estás construyendo un carácter, estás modelando respeto, resolución de problemas y empatía. Hemos aprendido a mirarnos en el espejo de la crianza y a usar herramientas respetuosas para guiar a nuestros hijos. Pero, ¿qué pasa cuando el reflejo que vemos no nos gusta? Cuando nuestro propio ego se interpone en el camino y nos hace actuar desde el control y la necesidad de tener razón, saboteando nuestras mejores intenciones. En la lección número 6 nos enfrentaremos al peor enemigo de tu hijo, tu propio ego. El enlace a la siguiente lección está ahora en tu pantalla. Prepárate porque esta lección es transformadora. Hola y bienvenido a la lección número 6 de nuestro curso en Viera Academia Digital. Imagina la escena. Estás en una reunión familiar, un evento social. Quieres que tu hijo salude, que dé las gracias, que demuestre lo bien educado que está, que sea un embajador brillante de tu buen trabajo como padre. Pero él se esconde detrás de tus piernas, tímido y silencioso. Y sientes esa ola de calor que sube por tu cuello, esa vergüenza, ese pensamiento punzante y silencioso. ¿Qué van a pensar de mí? O estás intentando sacar la foto familiar perfecta, una foto para las redes sociales, para el recuerdo, y le dices, sonríe. No, sonríe bien, como ensayamos. Tu voz se vuelve tensa, la sonrisa de tu hijo se congela, se vuelve una mueca, el momento se arruina y te frustras, no por la foto, sino por la sensación de que las cosas no salen como tú quieres, como tú las habías imaginado en tu guión mental. Si esto te resuena, no eres un monstruo, no eres un mal padre o una mala madre, eres un ser humano con un ego. Y el ego a menudo es el director invisible y tiránico de nuestra crianza, el susurro en nuestro oído que prioriza la apariencia sobre la conexión. El mito es que nuestro trabajo como padres es moldear a nuestros hijos, como si fueran un trozo de arcilla que debemos convertir en una obra de arte perfecta. Una obra de arte que encaje con nuestras expectativas, que nos haga sentir orgullosos y que valide nuestro esfuerzo ante el mundo. Es un enfoque de producto, el niño perfecto. Pero la verdad es que la crianza no se trata de moldear, se trata de ser un jardinero. Tu trabajo no es forzar a la semilla a ser una rosa si nació para ser un roble. Tu trabajo es estudiar esa semilla única, entender que necesita sol, sombra, agua, espacio y crear el terreno fértil de amor y aceptación para que se convierta en la mejor versión de sí misma. Es un enfoque de proceso, el viaje de crecimiento. Hoy, gracias a la sabiduría de la doctora Shefali Tsabary, pronunciado Shefali Tsabary, pionera de la crianza consciente, te voy a dar 3 espejos. 3 espejos para que descubras cómo tu ego, sin que te des cuenta, está saboteando tu conexión con tu hijo. Y el tercer espejo te revelará la pregunta más liberadora que puedes hacerte como padre. Espejo número 1, el espejo del control. El ego ama el control, quiere un guión para todo. Desea que la vida sea predecible, ordenada y que se ajuste a sus planes. Pero los niños son la antítesis de lo predecible. Son caos, espontaneidad, emoción pura y una desviación constante del guión. Cuando tu ego toma el mando, te conviertes en un director de orquesta frenético. Intentas controlar su ropa para que combine, sus amigos para que sean adecuados, sus notas para que sean excelentes, sus emociones para que no sean demasiado, su futuro para que sea seguro. Vives en un estado de microgestión constante que es agotador para ti y sofocante para él. Y lo más importante, le envías un mensaje devastador y silencioso a tu hijo. No confío en ti, tu forma de ser, tus impulsos, tus decisiones son incorrectas. Debes ser como yo digo para estar a salvo y ser valioso. Este control excesivo no produce un adulto seguro, produce una de 2 cosas: un adulto dependiente que no sabe tomar decisiones por sí mismo, o un adulto rebelde que se opone a toda autoridad. La doctora Shefali nos dice que este control no nace del amor, sino del miedo. Es nuestro propio miedo a la incertidumbre, al caos, a que las cosas no salgan como esperamos. Es nuestro miedo a que si no controlamos cada variable, el resultado será un desastre que reflejará mal en nosotros. Tu ansiedad busca un guión y tu hijo es un actor que se niega a seguirlo. Proyectamos nuestra ansiedad en ellos y la llamamos protección o educación. La próxima vez que sientas esa necesidad urgente de controlar una situación, de corregir cómo juega, de dictar qué debe sentir, detente, pon una mano en tu pecho, respira y pregúntate: ¿esta acción nace de una necesidad real de mi hijo o de mi propia necesidad de calmar mi ansiedad? La respuesta a menudo te sorprenderá y te dará la libertad de soltar el volante. Espejo número 2, el espejo de la validación. El ego tiene hambre.
un hambre insaciable de validación, de sentirse suficiente, de ser visto como exitoso y a menudo de forma inconsciente usamos a nuestros hijos para alimentarlo. Sus buenas notas nos hacen sentir padres inteligentes. Sus trofeos deportivos nos hacen sentir ganadores. Su obediencia en público nos hace sentir respetados y exitosos. Sin darnos cuenta, convertimos a nuestros hijos en un trofeo en nuestra vitrina, una extensión de nuestro propio currículum. Nos convertimos en sus agentes, no en sus padres, viviendo vicariamente a través de sus logros. El problema es que el niño lo siente, siente la presión, siente que tu amor y tu aprobación dependen de su rendimiento. Aprende que su valor no es intrínseco, sino que debe ganárselo. Aprende que tiene que actuar y lograr para ser amado. Se convierte en un human doing en lugar de un human being. Esta es la raíz de la ansiedad, el perfeccionismo y el síndrome del impostor en la vida adulta. El adulto que nunca se siente suficiente, sin importar cuánto logre, a menudo fue un niño que sintió que su amor era condicional. Muchas veces buscamos en nuestros hijos la validación que nunca recibimos de nuestros propios padres. Queremos que ellos llenen un vacío que se originó en nuestra infancia. La herramienta para romper este espejo es simple pero profunda. Celebra el proceso, no solo el resultado. Desplaza tu enfoque del qué al cómo y al quién. El qué notas sacaste, por el disfrutaste aprendiendo, qué fue lo más interesante que descubriste, el ganaste por el vi lo mucho que te esforzaste y cómo colaboraste con tu equipo. Estoy orgulloso de tu dedicación. Cuando te muestre un dibujo, en lugar de decir qué bonito, que es un juicio, di cuéntame sobre tu dibujo, que es una invitación a su mundo. Al hacer esto, le enseñas que su valor reside en su carácter, en su esfuerzo y en su pasión, no en los aplausos externos. Le demuestras que tu amor no está en venta, es incondicional. Espejo número 3, el espejo de la perfección. El ego vive en un escenario. Está constantemente actuando para un público invisible. ¿Qué pensarán los otros padres en el parque? ¿Qué pensará la profesora en la reunión? ¿Qué pensará mi madre en la cena familiar? Este miedo a ser juzgado nos convierte en padres actores. Adoptamos una personalidad para el público. Estamos más preocupados por cómo parece nuestra crianza que por cómo se siente para nuestro hijo. Disciplinamos en público de una forma más dura de lo que lo haríamos en privado, para demostrar que tenemos el control. Forzamos disculpas que no son sentidas, para cumplir con las normas sociales. Priorizamos la apariencia sobre la autenticidad. La doctora Shefali llama esto la tiranía del qué dirán. Es una prisión que nos roba la espontaneidad y la alegría de ser padres, nos obliga a vivir una vida de apariencias y enseñamos a nuestros hijos a hacer lo mismo, a construir una máscara para el mundo exterior y a esconder su verdadero yo. Creamos una brecha de autenticidad, la distancia entre quienes somos y quienes pretendemos ser, y los niños son expertos en detectar esa brecha, lo que genera desconfianza. Y la única forma de liberarse de esta prisión es con la promesa que te hice. La pregunta más liberadora: cuando sientas esa presión social, esa vergüenza, esa necesidad de que tu hijo se comporte para que tú quedes bien, pregúntate en silencio: ¿qué es lo peor que pasaría si vieran que no somos perfectos? ¿Qué pasaría si vieran que mi hijo tiene una rabieta en el supermercado? ¿O que yo, su padre, pierdo la calma a veces? La respuesta honesta es nada. Absolutamente nada de consecuencias reales. Quizás un juicio fugaz de un extraño que olvidarás en 5 minutos. Lo único que pasaría es que te mostrarías humano, auténtico, real. Y eso es exactamente lo que tu hijo necesita ver. Necesita un modelo de humanidad, con sus fallos y sus reparaciones, no un modelo de perfección inalcanzable que le enseñe a esconder sus propias imperfecciones y a vivir con la máscara puesta. Al liberarte de la necesidad de ser perfecto, le das permiso a tu hijo para ser simplemente humano. El cierre. Tu hijo no necesita un padre perfecto. Necesita un padre presente. Un padre que sepa reconocer su propio ego, reírse de él y elegir conscientemente la conexión por encima del control, la autenticidad por encima de la apariencia. El objetivo no es eliminar el ego, sino destronarlo del asiento del conductor de tu crianza. Es convertirlo en un pasajero al que puedes observar, pero que ya no tiene el control del volante. Soltar el control del ego es aterrador si no sabes qué poner en su lugar. La respuesta es más simple y más poderosa de lo que crees: el respeto por el mundo interior de tu hijo. El juego. El juego es el lenguaje natural del niño, un espacio donde no hay guiones, ni control, ni validación, solo autenticidad. En la lección número 7, descubriremos el poder del juego ininterrumpido y por qué el aburrimiento es uno de los mayores regalos que puedes darle a tu hijo para fomentar su creatividad
y su independencia. El enlace a la siguiente lección está en la pantalla. Haz clic y sigamos este viaje de transformación. Imagina esta escena, tu hijo está en el suelo, completamente absorto. Está apilando bloques con una precisión de cirujano, probando los límites de la gravedad. Mueve un coche de juguete por el borde del sofá, susurrando los sonidos del motor en una narrativa que solo él entiende. O este simplemente está mirando por la ventana perdido en el movimiento de las hojas, en un estado de contemplación pura. Está en su mundo, en un estado de flujo, en calma. Hola y bienvenido a la lección número 7 de nuestro curso en Viera Academia Digital. Hoy nos adentraremos en un concepto que a primera vista podría parecer contraintuitivo, incluso radical, en el contexto de la crianza moderna. El arte de la ausencia respetuosa. Te invito a cuestionar algunas de las creencias más arraigadas sobre lo que significa ser un buen padre o madre. Y entonces sientes un impulso, una punzada de culpa, una voz, un eco de nuestra cultura de la productividad que te susurra. Debería estar haciendo algo con él, debería estimularlo, enseñarle los colores, proponerle un puzzle. No está haciendo nada productivo. Así que te acercas con la mejor de las intenciones y dices, mira cariño, qué torre más bonita, ¿por qué no le ponemos este bloque aquí arriba para hacerla más alta? El mito que nos han vendido es que un buen padre es un director de entretenimiento constante, un planificador infatigable de actividades, un profesor a tiempo completo. Medimos nuestro éxito como padres por lo ocupados y estimulados que mantenemos a nuestros hijos, por la cantidad de habilidades que les enseñamos de forma activa. Y sin darte cuenta, la magia se rompe. El hechizo de la concentración se desvanece. La burbuja explota, su mundo interior se retira y es traído de vuelta la fuerza al tuyo, al mundo de los resultados, de la optimización, del hacerlo bien, la verdad. Una verdad radical y liberadora defendida por expertas en crianza, respetuosa como Janet Lansbury, pronunciado Janet Lansbury, es que uno de los mayores regalos que puedes darle a tu hijo es tu ausencia respetuosa, el regalo del aburrimiento. El regalo del espacio para ser y descubrir por sí mismo. Pilar número 1. El aburrimiento es el lienzo de la creatividad. Hoy vamos a explorar el poder sagrado del juego ininterrumpido. Y te voy a dar una frase de 3 palabras que transformará tu forma de interactuar con tu hijo, permitiéndote conectar sin interrumpir su aprendizaje autónomo. Vivimos en un mundo que le teme al aburrimiento. Como adultos llenamos cada segundo con pantallas, podcasts, tareas. El silencio y el vacío nos incomodan y proyectamos ese miedo en nuestros hijos. Nos hemos convertido en rescatadores del aburrimiento. Pero para el cerebro de un niño, el aburrimiento no es un vacío que debe ser llenado por otros. Es un espacio, no es una ausencia, es una invitación. Imagina el aburrimiento como una habitación vacía. Al principio puede ser incómoda. El niño puede quejarse. Puede parecer perdido, seguirte por la casa diciendo la temida frase «estoy aburrido». Si como padres resistimos el impulso casi irresistible de llenar esa habitación por él, de encender una pantalla o sacar un juguete nuevo, ocurre algo milagroso. Su propio cerebro empieza a llenarla con sus propios muebles. La imaginación se enciende. La creatividad nace. La curiosidad toma el volante. Un palo se convierte en una espada mágica. Una caja de cartón se convierte en una nave espacial. 2 cojines son una fortaleza inexpugnable. Pilar número 2. Eres un guardián, no un compañero de juego. Cuando tu hijo te diga estoy aburrido, tu primer instinto será solucionarlo. La propuesta de Janet Lansbury es revolucionaria. No hagas nada, simplemente valida su sentimiento. Ok, ya veo, te sientes aburrido. A veces pasa. Es una sensación extraña, ¿verdad? Y luego espera, confía. Su cerebro sabe exactamente qué hacer. No le robes esa oportunidad invaluable de descubrir su propio universo interior, de aprender a autorregularse y a generar su propia diversión. Al rescatarlo prematuramente del aburrimiento, le está robando la oportunidad de aprender a entretenerse a sí mismo, de resolver sus propios problemas y de descubrir quién es cuando nadie le está diciendo qué hacer. Este es el primer paso hacia la autonomía genuina. Tu verdadero rol es ser el guardián del faro. Imagina a tu hijo como un pequeño barco explorando las vastas y a veces impredecibles aguas de su imaginación y del mundo. El faro no le dice al barco a dónde ir, no toma el timón, no grita instrucciones sobre las olas. Su único trabajo es ofrecer una luz constante y confiable de seguridad, presencia y amor incondicional desde la distancia, para que el barco se sienta intrínsecamente seguro para explorar.
para que se atreva a adentrarse en aguas desconocidas, a probar nuevos rumbos, sabiendo que siempre tiene un puerto seguro y visible al que volver si lo necesita. En la lección anterior hablamos de soltar el rol de manager impulsado por el ego. Durante el juego libre, el rol cambia de nuevo, no eres el director, no eres el actor principal. Y aquí viene lo difícil. Ni siquiera eres el compañero de juegos, a menos que seas invitado explícitamente y de forma genuina. ¿Cómo se ve esto en la práctica diaria? Significa estar físicamente presente, pero mentalmente disponible y, crucialmente, no intrusivo. Puedes sentarte en la misma habitación leyendo un libro, disfrutando de tu propia actividad mientras tu hijo juega. Puedes estar preparando la cena en la cocina, observándolo de reojo, consciente de su presencia y de su actividad. Tu hijo sabe que estás ahí, sabe que eres su base segura, su punto de referencia en el mundo. Y desde esa seguridad inquebrantable se atreve a explorar, a intentar cosas nuevas, a fallar sin miedo al juicio y a volver a intentarlo con renovado vigor. Si interrumpes constantemente para sugerir, corregir, dirigir o mejorar su juego con frases como ¿por qué no haces la torre más alta, cariño? Ese coche no va en la carretera, va por el aire, o el color del cielo es azul, no verde, ¿verdad? El mensaje implícito que recibe es devastador para su confianza. Tu forma de jugar no es la correcta. Necesitas mi ayuda para hacerlo bien. No eres capaz por ti mismo. Esto erosiona lentamente su confianza en su propia capacidad, en su propia creatividad y en su juicio interno. Les enseña a buscar la aprobación externa y a dudar de su propia voz interior. Una lección que lamentablemente muchos adultos llevan consigo toda la vida. Esto se conoce en psicología como la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. El niño aprende mejor y de forma más profunda cuando se siente lo suficientemente seguro para explorar justo al límite de sus habilidades actuales. Tu presencia tranquila y observadora es el andamio invisible que le permite construir su propio conocimiento y desarrollar nuevas capacidades por sí mismo. No necesitas ser el constructor, solo necesitas ser el arquitecto de un entorno seguro que fomente la construcción. Pilar número 3. Protege su concentración como un tesoro. Un elogio, aunque parezca inofensivo. Soqué. Qué bien lo estás haciendo. Eres un artista. Una pregunta. Aparentemente inocente. Soqué. ¿Qué estás construyendo? ¿Me explicas tu dibujo? Una sugerencia, formulada con la mejor de las intenciones. Soqué. ¿Y si pruebas con esta otra pieza? Creo que quedaría mejor. Todo esto lo saca abruptamente de su mundo interior y lo trae de vuelta al tuyo. Lo obliga a dejar de hacer, de experimentar, de fluir, para empezar a pensar en lo que está haciendo y a menudo en lo que tú piensas sobre lo que está haciendo. Y la burbuja inevitablemente explota. La conexión con su propio proceso creativo se interrumpe. La capacidad innata de un niño para entrar en un estado de concentración profunda, lo que los psicólogos llaman un estado de flujo, es uno de sus mayores superpoderes y una joya invaluable para su desarrollo. Es la base fundamental del aprendizaje futuro, de la resolución efectiva de problemas, del pensamiento crítico y de la felicidad intrínseca. Es un estado casi meditativo en el que el tiempo se disuelve, las distracciones externas se desvanecen y el niño se sumerge por completo en la actividad que está realizando, perdiéndose en el proceso de creación y descubrimiento. Pero esa concentración es, por desgracia, como una burbuja de jabón. Es hermosa, iridiscente, efímera y, sobre todo, extremadamente frágil. Y tu intervención, por muy bien intencionada y llena de amor que sea, es a menudo el dedo invisible que la revienta. En lugar de elogiar, preguntar, sugerir o dirigir, simplemente narra lo que observas de la forma más neutra, objetiva y descriptiva posible. Eres un comentarista deportivo de la vida de tu hijo, un narrador documentalista que registra su proceso, sus acciones, sus elecciones, sin añadir juicio ni dirección. El elogio es particularmente dañino en este contexto, y es importante entender la diferencia sutil pero crucial entre el elogio y el aliento. El elogio es un juicio de valor externo. Sojé, qué dibujo tan bonito. Aunque parece positivo, en realidad hace que el niño dependa de tu validación y de tu aprobación para sentirse bien con su trabajo. Desplaza el locus de control y la motivación de lo interno a lo externo. El aliento, por el contrario, se enfoca en el proceso, en el esfuerzo, en la observación de lo que está haciendo, sin añadir un juicio de valor sojé. Veo que has usado muchos colores diferentes en tu dibujo y que estás trabajando con mucha atención en esa forma. El elogio excesivo hace que el niño desarrolle una necesidad de complacer a los demás. El aliento le ayuda a desarrollar su propia motivación interna, su intrínseco deseo de aprender y de superarse. Y aquí es donde entra la promesa que te hice al principio de esta lección.
La frase de 3 palabras que te permite conectar profundamente con tu hijo, haciendo visible tu amor y tu apoyo, sin destruir esa preciosa burbuja de concentración y autonomía. La frase es: veo que estás moviendo ese coche muy rápido por toda la alfombra y estás haciendo curvas muy cerradas con él. Veo que estás usando el color azul y el color rojo en tu dibujo y estás haciendo círculos muy grandes y pequeños por toda la hoja. Veo que estás trabajando muy duro, apilando esos bloques uno encima del otro y estás concentrado en que no se caigan. Veo que estás concentrado en sentir la textura de esa hoja en tus manos, el cierre y la transición. Esta frase es verdaderamente mágica. Le comunica a tu hijo, de forma implícita y poderosa, 3 cosas fundamentales a la vez. Te veo, estoy presente, valoro lo que haces y tu esfuerzo. Pero, y esto es crucial, no lo interrumpe, no lo juzga, no lo dirige hacia un resultado preestablecido. Simplemente lo acompaña, lo valida en su proceso y le permite seguir siendo el capitán de su propio barco, el explorador de su propio universo, sabiendo que la luz constante del faro está ahí, observándolo con amor, confianza y respeto incondicional. En la lección número 8 nos embarcaremos en un viaje esencial hacia nuestro propio interior. Aprenderemos a sanar nuestro propio trauma, nuestras propias heridas de la infancia, para no dejarlas en herencia a la siguiente generación. El enlace a la siguiente lección está ahora en tu pantalla. Nos vemos allí para seguir construyendo juntos una crianza más consciente y conectada. Hemos hablado de nuestro ego y de la importancia de respetar el mundo interior de nuestros hijos, de permitirles ser los protagonistas de su propia infancia. Pero ¿qué ocurre cuando sus acciones, sus reacciones, sus fases de desarrollo tocan nuestras heridas más profundas? Esos triggers o detonantes que nos hacen explotar, que nos roban la calma y nos impiden ser el faro seguro que queremos ser, convirtiéndonos sin quererlo en la tormenta. Confía en tu hijo. Él es el experto más cualificado en su propio juego, en su propio aprendizaje. Dale espacio, espacio físico y espacio mental, para explorar, para soñar, para construir y para ser. Protégelo del aburrimiento productivo y de la estimulación excesiva que nuestra sociedad adulta impone con tanta frecuencia. Y cuando quieras conectar con él, cuando tu corazón te pida unirte a su mundo, simplemente observa con atención plena y narra lo que ves. Dale el regalo invaluable de tu presencia tranquila, de tu atención sin exigencias y de tu confianza incondicional en su capacidad innata para florecer. Es en este espacio de libertad y seguridad donde se forjan la autonomía, la creatividad y la verdadera resiliencia. Hola y bienvenido a la lección número 8 de nuestro curso Enviar Academia Digital. En la lección anterior exploramos el arte sagrado de la ausencia respetuosa, de ser un faro en lugar de un director. Hoy vamos a dar un paso más profundo, un viaje hacia el interior, para entender por qué a veces, a pesar de nuestras mejores intenciones, no logramos ser ese faro de calma y nos convertimos en la tormenta. Imagina que tienes una herida en el brazo, una herida profunda de hace mucho tiempo que nunca sanó del todo. Quizás ni siquiera recuerdas cómo te la hiciste. Con el tiempo la cubriste con ropa, aprendiste a moverte de tal manera que no la rozaras, intentaste olvidarla, pero la herida sigue ahí, un tejido cicatricial sensible y doloroso justo bajo la superficie. Y un día, tu hijo, en medio de un juego inocente, lleno de alegría y sin ninguna mala intención, te roza justo en ese punto exacto, y tú explotas, gritas, reaccionas con una intensidad que no tiene ningún sentido en el contexto del momento. Tu cuerpo se tensa, tu voz se eleva y una oleada de ira o pánico te inunda. Tu hijo se queda paralizado, con los ojos muy abiertos, confundido y asustado. No entiende por qué un toque tan ligero, un acto tan inocente, ha provocado un terremoto emocional de tal magnitud. Él solo estaba jugando y de repente se encuentra en medio de un huracán. Esta metáfora, querido padre, querida madre, es la clave para entender nuestros momentos más oscuros y desafiantes en la crianza. El mito que nos contamos a nosotros mismos y que la sociedad a menudo refuerza es que nuestras reacciones desproporcionadas son culpa directa del comportamiento de nuestros hijos. Usamos frases como «es que me saca de mis casillas», «me busca hasta que me encuentra» o «sabe exactamente cómo apretar mis botones». Culpamos al niño por ser el detonante, como si tuviera un poder malévolo sobre nuestro autocontrol. La verdad, una verdad profunda, liberadora y a veces dolorosa de aceptar, es que si tu reacción emocional es de un nivel 10 ante un estímulo de nivel 2, el problema no es el estímulo. El problema es que ese estímulo, ese comportamiento de tu hijo ha tocado una herida no sanada, un trauma, un dolor antiguo que llevas dentro.
Hoy, gracias a la sabiduría de gigantes en el campo del trauma y el desarrollo humano, como el doctor Gabor Maté y el doctor Bessel van der Kolk, pronunciado Bessel van der Kolk, vamos a explorar cómo nuestras propias heridas de la infancia se manifiestan a menudo de forma invisible en nuestra crianza diaria. Y lo más importante, te daré el primer paso práctico y poderoso para empezar a sanar, para que puedas dejarle a tus hijos un legado de resiliencia y seguridad emocional, no un eco de tu propio dolor no resuelto. El eco del pasado. ¿Qué es un trigger o detonante? Un trigger o detonante en el contexto de la psicología es mucho más que una simple molestia. Es una reacción emocional en el presente que es inmensa y desproporcionada a la situación actual, porque en realidad está energéticamente conectada con el pasado. Es un eco, un fantasma de una vieja batalla que se libra en el escenario del presente. Es tu sistema nervioso reaccionando a una amenaza percibida que no es real en este momento, pero que sí lo fue en algún momento de tu historia. El doctor Bessel van der Kolk, en su obra maestra El cuerpo lleva la cuenta, nos enseña una verdad revolucionaria. El trauma no vive principalmente en la memoria narrativa, como una historia que podemos contar de principio a fin. Vive en el cuerpo, reside en nuestras células como una sensación física, como una tensión crónica en la mandíbula, como un nudo permanente en el estómago, como una opresión en el pecho. Nuestro cuerpo recuerda lo que nuestra mente consciente ha olvidado o reprimido para poder sobrevivir. Permíteme darte algunos ejemplos concretos. Cuando tu hijo de 5 años te dice un no desafiante y tú sientes una oleada de rabia impotente que te consume, es muy probable que no estés reaccionando al desafío de un niño pequeño que está probando sus límites. Es posible que tu cuerpo esté recordando la abrumadora sensación de impotencia que sentías tú a los 5 años cuando sentías que nadie te escuchaba, que tu no tenía valor, que tu voluntad era constantemente aplastada. Tu sistema nervioso no distingue el tiempo, simplemente siente la misma impotencia y reacciona para protegerte. Cuando tu hijo tiene una rabieta en el supermercado y tú sientes una necesidad urgente, casi desesperada, de que pare de llorar de inmediato, acompañada de una profunda vergüenza, puede que tu reacción no sea por él. Puede que sea porque en tu infancia aprendiste una regla no escrita pero fundamental para tu supervivencia emocional: las emociones difíciles como la ira o la tristeza no eran bienvenidas. Tuviste que aprender a suprimirlas, a tragártelas para ser amado y aceptado. El llanto de tu hijo detona en ti el viejo miedo a ser juzgado, a ser rechazado por mostrar una emoción inapropiada. Tu hijo, sin saberlo y sin ninguna intención, se convierte en un arqueólogo de tu alma. Con sus acciones y emociones, excava en las capas de tu ser y saca a la luz las ruinas olvidadas de tu propio pasado. La herencia invisible, el trauma intergeneracional. El doctor Gabor Maté, un experto en adicciones, estrés y desarrollo infantil, nos advierte que el trauma no sanado rara vez se queda con nosotros. Es como un fantasma que busca un nuevo hogar, se transmite, se convierte en una herencia invisible, un equipaje emocional que sin darnos cuenta pasamos a la siguiente generación. Si de niño aprendiste que el amor era condicional, que tenías que rendir para ser aceptado, sacar buenas notas, ser obediente, no dar problemas, es muy probable que inconscientemente le enseñes la misma lección a tu hijo. Puede que te encuentres elogiándolo solo por sus logros y retirando tu afecto o paciencia cuando comete un error, perpetuando la dolorosa creencia de que su valor reside en lo que hace, no en quién es. Si creciste en un ambiente de estrés crónico y ansiedad, con padres preocupados o volátiles, tu sistema nervioso aprendió y se calibró con la idea de que el mundo es un lugar fundamentalmente peligroso e impredecible. Y sin querer, a través de tu propia tensión corporal, de tu tono de voz, de tu hipervigilancia, le comunicarás ese estado de alerta constante a tu hijo, cuyo sistema nervioso en desarrollo lo absorberá como una esponja. Crecerá sintiendo una ansiedad de bajo grado sin entender por qué. Es crucial entender esto. No lo hacemos porque seamos malos padres, no lo hacemos por falta de amor, lo hacemos por falta de amor, lo hacemos porque es lo único que nuestro sistema nervioso conoce. Repetimos los patrones que están grabados en nuestra biología, en nuestras vías neuronales más profundas. Estos patrones, por disfuncionales que sean ahora, en algún momento nos sirvieron para sobrevivir a nuestro propio entorno infantil. El primer paso hacia la sanación, la pausa consciente. Entonces, ¿cómo rompemos el ciclo? ¿Cómo evitamos pasar este pesado equipaje a nuestros hijos? La sanación del trauma es un viaje, a menudo largo y complejo, que puede requerir la ayuda de un profesional. Pero el primer paso, el más poderoso y transformador, es algo que puedes empezar a hacer hoy mismo en medio de tu vida cotidiana. Se llama la pausa consciente.
La pausa consciente consiste en crear un espacio, por pequeño que sea, incluso de una fracción de segundo, entre el detonante, la acción de tu hijo y tu reacción automática. La próxima vez que sientas esa oleada de calor subiendo por tu pecho, esa tensión en tus hombros, esa reacción desproporcionada que sabes que está a punto de estallar, en lugar de lanzarte ciegamente a la acción, gritar, castigar, amenazar, detente, congélate, solo por un segundo. En ese segundo, lleva tu atención hacia adentro y nombra la sensación en tu cuerpo como un científico curioso. No la juzgues, solo obsérvala. Siento un nudo apretado en la garganta. Siento un calor intenso en el pecho y en la cara. Siento mis puños cerrados y mis dientes apretados. Al hacer esto, realizas un acto casi milagroso desde el punto de vista neurológico. Dejas de estar fusionado con la emoción, de ser la emoción, y te conviertes en el observador de la emoción. Este simple acto de nombrar la sensación física traslada la actividad de tu cerebro de la amígdala reactiva, el centro del miedo al córtex prefrontal, el centro del pensamiento racional y la toma de decisiones. Creas un espacio y en ese espacio, por primera vez, tienes una elección. Puedes seguir el viejo camino neuronal, el surco profundo de la reacción automática y familiar, o puedes elegir uno nuevo. No tienes que entender de dónde viene la herida en ese preciso momento de conflicto. No necesitas tener una epifanía sobre tu infancia. Lo único que necesitas es reconocer internamente, wow, esta es una reacción muy grande, es una reacción vieja y probablemente esto no es realmente sobre mi hijo y el vaso de leche derramado. Esta simple toma de conciencia es el interruptor que empieza a cortar los hilos invisibles del pasado que te ha mantenido prisionero. Cada vez que practicas la pausa, debilitas la vieja conexión y fortaleces una nueva vía neuronal de respuesta consciente. El cierre. Tu hijo no vino a este mundo para herirte, vino para ayudarte a sanar. Sus comportamientos más desafiantes, aquellos que aprietan tus botones con más fuerza, son en realidad invitaciones. Son mapas del tesoro que te señalan con una X el lugar exacto donde yacen tus heridas olvidadas, esperando ser vistas, reconocidas y sanadas. Cada vez que eliges la pausa en lugar de la reacción, no solo te estás sanando a ti mismo, estás haciendo algo mucho más grande, estás liberando a tu hijo de la carga de tener que llevar tu dolor. Estás rompiendo una cadena que puede llevar generaciones transmitiéndose en silencio. Estás cambiando el legado de tu familia de uno de dolor a uno de conciencia. Saber que tienes una herida y aprender a pausar es el primer y más crucial paso. Pero, ¿cómo te comunicas desde ese nuevo lugar de conciencia, especialmente en medio de un conflicto, una vez que has logrado no explotar? ¿Qué dices? ¿Qué haces? En la lección número 9 te enseñaré el siguiente paso práctico. El arte de la escucha activa, una técnica de comunicación específica que desactiva conflictos casi al instante y construye puentes de conexión y entendimiento donde antes solo había muros de reactividad. El enlace a la siguiente lección está ahora en tu pantalla. Haz clic, te espero allí para continuar este viaje. Hola y bienvenido a la lección número 9 de nuestro curso en Viera Academia Digital. Hemos viajado a lugares profundos en las últimas lecciones, explorando nuestras propias heridas y aprendiendo a pausar antes de reaccionar. Ahora que hemos creado ese espacio interior, la pregunta es ¿con qué lo llenamos? ¿Cómo usamos esa pausa para transformar activamente un momento de conflicto en un momento de conexión? Imagina la escena, una que probablemente te resulte muy familiar. Estás discutiendo con tu hijo. No importa la edad ni el motivo, puede ser por los deberes, el tiempo de pantalla, la ropa tirada en el suelo. El ambiente está tenso, el aire está cargado, casi puedes sentir la electricidad estática de la frustración. Las palabras vuelan como dardos a través de la habitación. Y tú estás armado, armado hasta los dientes, con lógica, con argumentos impecables, con razones irrefutables. Estás en modo debate, esperando tu turno para hablar, esa pequeña pausa que hace tu hijo para respirar, para lanzar tu siguiente argumento, para corregir su lógica defectuosa, para demostrar tu punto, para, seamos honestos, ganar. Pero a medida que el debate avanza, notas algo extraño. Cada vez que lanzas una de tus verdades lógicas, el muro invisible entre vosotros se hace 1 centímetro más alto, 1 centímetro más grueso. La desconexión se hace más profunda. Ves cómo sus ojos se apagan, cómo su cuerpo se cierra. Terminas la conversación sintiéndote frustrado, agotado y con la amarga sensación de no haber sido escuchado. Y lo peor de todo, te sientes más lejos de tu hijo que nunca, aunque estéis en la misma habitación. Has ganado la batalla de los argumentos, pero has perdido la guerra de la conexión.
El mito que nuestra cultura nos ha enseñado es que una buena comunicación se trata de hablar bien, de tener elocuencia, de construir los argumentos correctos, de persuadir, de convencer al otro de que adopte nuestro punto de vista. La verdad, una verdad que puede cambiar no solo tu crianza, sino todas las relaciones de tu vida, es que la herramienta de comunicación más poderosa y transformadora que existe no tiene nada que ver con tu boca, tiene todo que ver con tus oídos y sobre todo con tu corazón. El verdadero secreto para desactivar conflictos al instante no es hablar mejor, es el arte de escuchar de una manera que la otra persona se sienta profundamente comprendida. Hoy vamos a desglosar una técnica de comunicación revolucionaria basada en los principios de la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg y la psicología humanista del gran Carl Rogers. Y te daré la estructura de una frase mágica que puedes usar para convertir lo que era un campo de batalla en un puente sólido de conexión. El muro de la comunicación, ¿por qué no nos escuchamos? Para la mayoría de nosotros, la escucha no es un acto de recepción, sino una pausa estratégica. No escuchamos para entender, escuchamos para responder. Mientras la otra persona habla, especialmente en una situación de conflicto, nuestra mente consciente no está realmente presente y receptiva. Está increíblemente ocupada. Se ha retirado a una sala de guerra mental, donde está evaluando la amenaza y preparando una estrategia de defensa o contraataque. ¿Qué está haciendo exactamente nuestra mente en esa sala? Juzgando eso que dices es completamente ridículo y ilógico. Preparando una defensa. Yo no hice eso. Y si lo hice fue porque tú primero, buscando fallos en su lógica. Ajá, te has contradicho. Eso que dijiste antes no tiene sentido con lo que dices ahora. Formulando un contraataque, el famoso, y tú más, pues tú el otro día hiciste algo mucho peor. No estamos presentes en la conversación, estamos presentes en nuestra propia batalla interna. El resultado inevitable es que la otra persona, especialmente un niño que es increíblemente sensible a la energía emocional, se siente invalidada, no escuchada, sola con sus grandes sentimientos. Y cuando un ser humano de cualquier edad se siente así, su sistema nervioso entra en modo de amenaza, lucha, huida o bloqueo. Su cerebro reptiliano toma el control. Su única opción para sentirse seguro y visto es subir el volumen, gritar más fuerte, portarse peor, repetir la misma idea una y otra vez con la esperanza desesperada de que alguna de sus palabras finalmente atraviese nuestro muro de defensa y llegue a su destino. En ese estado, tus argumentos, por más lógicos, sabios y bien intencionados que sean, son completamente inútiles. Son como la lluvia golpeando un paraguas impermeable. Si el cerebro de la otra persona está en modo de amenaza, su corteza prefrontal, la parte encargada de la lógica y la razón, está literalmente desconectada. Primero necesitan sentirse seguros, primero necesitan sentirse vistos y escuchados. Solo entonces el paraguas se cierra y tus palabras pueden empezar a entrar. El puente de conexión, la escucha activa y la validación. La escucha activa es la antítesis de la escucha para responder. No es solo estar en silencio esperando tu turno para hablar. Eso es escucha pasiva y a menudo es una emboscada. La escucha activa es una danza, es una práctica de empatía radical. Es un ejercicio de curiosidad genuina donde tu único objetivo es tratar de entender el mundo interior de la otra persona incluso, y muy especialmente si no estás de acuerdo con él. El primer paso, y el más difícil, es silenciar tu propia agenda. En ese momento tienes que soltar conscientemente varias cosas. Suelta la necesidad de tener razón, suelta la necesidad de defenderte, suelta la necesidad de enseñar una lección y suelta la necesidad de solucionar el problema inmediatamente. Tu único objetivo por ahora es convertirte en un espejo emocional que refleje con la mayor claridad y limpieza posible la experiencia interna de tu hijo. El segundo paso es la validación. La validación es una de las necesidades emocionales más profundas que tenemos todos los seres humanos. Queremos saber que no estamos locos por sentir lo que sentimos. Y aquí está la clave que lo cambia todo. La validación no significa estar de acuerdo. No significa que apruebes el comportamiento. No significa que le estés dando la razón. Validar que tu hijo está enfadado porque le has dicho que apague la consola no significa que estés de acuerdo en que deba seguir jugando. Simplemente significa comunicar entiendo lo que sientes y tiene sentido que te sientas así desde tu perspectiva. Es el regalo de hacer que la otra persona se sienta vista, comprendida y coherente en su propia experiencia. La frase mágica, la herramienta del detective emocional. Entonces, ¿cómo ponemos esto en práctica en medio de la tormenta? Aquí tienes la estructura de la frase que puedes usar para practicar la escucha activa. Es una fórmula para construir un puente.
Tiene dos partes sencillas. Parte 1. Parece que te sientes o suena que te sientes. Me pregunto si te sientes seguido de una emoción que crees que está experimentando. Parte 2. Porque seguido de la necesidad, el deseo o la situación que crees que causó esa emoción. Tu trabajo no es ser juez ni abogado, es ser un detective emocional. Observas las pistas, su lenguaje corporal, su tono de voz, sus palabras, y con esas pistas formulas una hipótesis empática. Veamos cómo funciona esto en la vida real. Escenario 1. El adolescente y la mochila. Tu hijo de 15 años llega del instituto, tira la mochila al suelo con un golpe seco y cuando le preguntas qué tal el día, responde con un gruñido monosilábico. Tu reacción automática, juzgar y ordenar. ¿Qué son esas formas de llegar a casa? Recoge eso ahora mismo y contéstame bien. Resultado inevitable: conflicto, un portazo y una desconexión total. Tu nueva reacción, escuchar como un detective, te acercas con calma, le das un momento y dices, parece que te sientes realmente frustrado, quizás porque algo en el instituto hoy no ha ido como esperabas. Escenario 2. El niño pequeño y el juguete. Tu hijo de 4 años llora desconsoladamente porque un amigo quiere usar su camión de bomberos favorito en el parque. Tu reacción automática, razonar y ordenar. Tienes que compartir. Los amigos comparten. No seas egoísta. Si no compartes, nos vamos a casa ahora mismo. Resultado inevitable: más llanto, resentimiento y una lección no aprendida sobre el compartir forzado. Tu nueva reacción, escuchar como un detective, te agachas a su nivel, pones una mano en su espalda y le dices, parece que te sientes muy preocupado y un poco triste porque ese camión es tu favorito y tienes miedo de que si tu amigo lo usa, no te lo devuelva o lo pueda romper. Al principio puede que te equivoques en la emoción o en la razón. No importa en absoluto. El simple hecho de intentarlo, de hacer una pausa y ofrecer una hipótesis empática en lugar de un juicio, ya le está comunicando a tu hijo el mensaje más importante de todos. Estoy de tu lado, estoy intentando entenderte. Tu experiencia interna me importa. Y eso a menudo es suficiente para que baje sus defensas y empiece a hablar, a corregirte. No, no estoy frustrado, estoy enfadado con el profesor, y ahí tienes la puerta abierta de par en par. Cuando aciertas es pura magia. Verás cómo el cuerpo de tu hijo se relaja, sus hombros bajan, su respiración se calma. Siente una ola de alivio tan palpable que casi puedes tocarla. Se siente tan profundamente comprendido que la tensión del conflicto se disuelve en el aire. Su sistema nervioso se calma porque la amenaza existencial de no ser visto ha desaparecido. Y de repente, el niño que hace un minuto era un muro de resistencia se abre y te cuenta lo que realmente le pasa, confiando en ti como su puerto seguro. El cierre. La escucha activa no es una simple técnica de comunicación, es un superpoder. Es la llave maestra que abre la puerta del mundo interior de tu hijo. Te permite pasar de ser su adversario en una batalla de voluntades a ser su aliado más confiable en la resolución conjunta de un problema. Cuando un niño se siente profundamente escuchado, su necesidad de luchar para defender su posición desaparece. Se siente seguro y desde la seguridad nace la cooperación, nace la conexión, nace el respeto mutuo. Le estás enseñando con tu ejemplo la lección más valiosa, que su voz importa, que sus sentimientos son válidos y que los conflictos se pueden resolver con empatía, no con fuerza bruta o lógica fría. Hemos aprendido a sanar nuestras heridas en la lección anterior y ahora a escuchar desde el corazón. Hemos recorrido casi todo el mapa de la crianza consciente. Ahora debemos unirlo todo. ¿Cuál es el objetivo final de este viaje? ¿Hacia dónde nos dirigimos con todas estas herramientas? En nuestra 10ª y última lección definiremos el verdadero éxito en la crianza. Descubriremos por qué el objetivo final no es criar un niño obediente que siga órdenes, sino acompañar a un ser humano para que se convierta en un adulto consciente, responsable y conectado consigo mismo. El enlace a la lección final está ahora en la pantalla. Es el cierre de nuestro viaje juntos. No te lo pierdas. Hola y bienvenido a la lección número 10, la lección final de nuestro curso de crianza consciente en Viera Academia Digital. Hemos llegado al final de nuestro mapa. Si has seguido este viaje con nosotros desde el principio, quiero tomar un momento para honrar tu compromiso. No ha sido un camino fácil. Hemos explorado un territorio profundo y a veces incómodo. Hemos visitado la arquitectura de nuestro propio cerebro. Hemos tenido el coraje de mirar nuestras heridas de la infancia. Hemos aprendido a ser el faro en la tormenta, a escuchar con el corazón y a poner límites con firmeza y amor. Hemos estado desaprendiendo tanto como hemos estado aprendiendo.
Si recién te unes a nosotros, estás llegando justo al destino final, al punto más alto de la montaña desde donde podemos ver todo el paisaje. Y juntos, en esta lección culminante, vamos a responder la pregunta más importante de todas, la que da sentido a cada pausa, a cada respiración profunda, a cada acto de paciencia. ¿Cuál es el objetivo final de todo este trabajo? ¿Qué estamos, en última instancia, intentando construir? ¿Cuál es nuestro verdadero norte? El mito que ha guiado a generaciones de padres, un mito susurrado desde nuestros abuelos y reforzado por muchas estructuras sociales, es que el objetivo de la crianza es la obediencia. Un buen niño, según este paradigma, es un niño que obedece, que no cuestiona, que se adapta sin protestar, que no da problemas. El éxito se medía por la capacidad del niño de seguir instrucciones y encajar en el molde preestablecido. La verdad, una verdad que es el pilar de toda la crianza consciente, es que la obediencia es un objetivo a corto plazo con un coste a largo plazo devastador. Un niño que aprende a obedecer ciegamente por miedo al castigo o por necesidad de aprobación se convierte en un adulto que no sabe pensar por sí mismo. Un adulto que busca constantemente la validación externa para tomar decisiones. Un adulto que no sabe decir no a un jefe abusivo, a una pareja controladora o a la presión social. La obediencia ciega apaga la luz interior. Hoy, en nuestra lección final, vamos a redefinir el éxito. Vamos a descubrir que nuestro verdadero trabajo no es fabricar un niño obediente. Es mucho más sagrado y profundo. Es acompañar y nutrir a un futuro adulto consciente. El cambio de métrica de la obediencia a la autenticidad. La crianza tradicional mide el éxito en el silencio, en la falta de conflicto, en la conformidad. Un hogar exitoso bajo este modelo es un hogar tranquilo, ordenado, donde las reglas se siguen sin fricción. Pero a menudo ese silencio no es paz, es la ausencia de expresión. La crianza consciente cambia radicalmente la métrica. Mide el éxito en la vitalidad, en la energía vibrante de un hogar donde se permite sentir, expresar y discrepar respetuosamente. El éxito se encuentra en la capacidad del niño para expresar su verdad, aunque esa verdad sea incómoda para nosotros. Se mide en su resiliencia para levantarse emocional y físicamente tras una caída. Se mide en su empatía para conectar con el dolor y la alegría de los demás. El objetivo no es que tu hijo siempre te haga caso. El objetivo es que aprenda a hacerse caso a sí mismo, que desarrolle una brújula interna fuerte, afinada y confiable, que lo guíe a través de las complejidades de la vida mucho después de que tú no estés ahí, para darle instrucciones. Piénsalo de esta manera: un niño obediente podría no copiar en un examen por miedo al castigo si lo pillan. Su decisión está motivada por un factor externo: evitar el dolor. Un niño consciente elige no copiar porque su sentido de la integridad es más importante que la nota, porque hacer trampa se sentiría como una traición a sí mismo. La primera es una decisión basada en el miedo externo. La segunda es una convicción que emana de un núcleo interno. ¿Qué tipo de adulto queremos que navegue por el mundo? Los 4 pilares del adulto consciente. Entonces, si no estamos construyendo un edificio de obediencia, ¿qué estamos nutriendo? Imagina que eres un jardinero. No estás construyendo una escultura, estás cultivando un jardín. Y en ese jardín estamos regando las semillas de 4 pilares fundamentales que sostendrán a ese futuro adulto. Pilar número 1, resiliencia. La resiliencia no es la ausencia de problemas, es la confianza profunda en la propia capacidad para superarlos. No es un escudo que evita el dolor, sino un músculo que nos ayuda a procesarlo y a seguir adelante. Este músculo se atrofia con el rescate constante. Se construye permitiendo que nuestros hijos fallen, que se frustren con un puzzle, que se entristezcan por una discusión con un amigo, que se raspen las rodillas. Nuestro papel no es eliminar todos los obstáculos, sino estar a su lado, no para rescatarlos, sino para ser su base segura mientras ellos mismos encuentran la solución. Es validar su lucha. Jote, veo que esto es muy difícil para ti, y reflejar su fortaleza. Sobe fue duro, pero seguiste intentándolo. Confío en tu capacidad para manejar esto. Cada vez que superan un pequeño desafío por sí mismos, su cerebro graba el mensaje: soy capaz, puedo con las cosas difíciles. Pilar número 2, empatía. La empatía es la capacidad de sentir con los demás, de imaginar lo que puede ser caminar en sus zapatos. Es el pegamento que une a la humanidad. Pero la empatía no se enseña con sermones o castigos. Pídele perdón a tu hermana ahora mismo. Se modela, se absorbe por ósmosis. Se modela cada vez que validamos sus propias emociones, como aprendimos en la lección anterior. Un niño cuyos sentimientos de ira, tristeza o miedo son recibidos con un entiendo que te sientas así.
Aprende desde su propia experiencia lo que es sentirse comprendido. Y ese niño, de forma natural, comenzará a ofrecer esa misma comprensión a los demás. Un niño que se siente comprendido aprende a comprender. Un niño que es tratado con dureza cuando llora aprende que las emociones de los demás también deben ser suprimidas o ignoradas. Pilar número 3. Integridad. La integridad es la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Es vivir alineado con los propios valores. Es ser una persona en la que los demás y uno mismo pueden confiar. Esta cualidad no se nutre pretendiendo ser padres perfectos que nunca se equivocan. Todo lo contrario. Se nutre con nuestra propia humildad y humanidad. Se cultiva cada vez que tenemos el coraje de pedirles perdón cuando nos equivocamos o simple. Lo siento, perdí la paciencia y te grité. No fue justo. Estaba estresado y es mi responsabilidad manejarlo mejor. Se nutre admitiendo nuestros errores y mostrándoles que ser humano no es ser perfecto, es ser honesto y responsable. Les enseñamos que la autoridad real no viene de tener siempre la razón, sino de la capacidad de reparar las rupturas en la conexión. Pilar número 4. Autenticidad. La autenticidad es quizás el regalo más grande de todos. Es el coraje de ser uno mismo en un mundo que constantemente intenta convertirnos en otra cosa. Se cultiva desde el primer día, celebrando sus intereses únicos, aunque no sean los nuestros o no los entendamos. Se nutre respetando sus noes, enseñándoles que su cuerpo y sus límites les pertenecen. Se fomenta dándoles el espacio para descubrir quiénes son, no quienes nosotros queremos que sean o quienes nos haría sentir orgullosos. Un niño criado en la autenticidad no siente la necesidad de ponerse una máscara para ser amado. Sabe que es digno de amor y pertenencia simplemente por existir. Este es el antídoto más poderoso contra la ansiedad, la depresión y la adicción en la vida adulta. El cierre. El legado del jardinero. Ser padre, como hemos visto a lo largo de este curso, es el viaje de desarrollo personal y espiritual más exigente del mundo. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas de 3 pasos. Es un llamado constante a mirar nuestras propias sombras, a sanar nuestras propias heridas para no pasarlas como herencia. Es, en esencia, un llamado a convertirnos en la persona que nos hubiera gustado tener a nuestro lado cuando éramos niños. El objetivo final, entonces, no es el control, es la conexión. El objetivo no es la perfección, ni la tuya ni la de tus hijos. Es el progreso, es la reparación, es volver a empezar cada mañana. Y el objetivo no es criar un reflejo de nosotros mismos o una versión mejorada de nuestros sueños no cumplidos. Es ser el suelo fértil, el sol y el agua, para que un ser humano único, misterioso y extraordinario pueda florecer en la plenitud de quien está destinado a ser. Nuestro legado no es la escultura que tallamos, sino el jardín que cultivamos. Felicidades por llegar hasta aquí. Y si completaste las 10 lecciones, quiero expresarte mi más profundo respeto. Has dado un paso gigante, no solo por el futuro de tus hijos, sino por tu propia sanación y crecimiento. Pero como bien sabes, el conocimiento sin acción es solo información, no transforma. Así que mi pregunta final para ti es, ¿a qué te comprometes hoy? No mañana, no la semana que viene. ¿Cuál es el pequeño, minúsculo y manejable cambio que vas a implementar en tu vida después de ver este curso? ¿Será practicar la pausa? ¿Intentar la frase «veo que te sientes», pedir perdón la próxima vez que te equivoques? Déjalo en los comentarios, queremos leerte, celebrarte y crear una comunidad de apoyo donde nadie se sienta solo en este viaje. Y recuerda, el aprendizaje en Viera Academia Digital nunca se detiene. Es un camino en espiral. Ahora que tienes las herramientas para fortalecer la conexión familiar, el siguiente paso lógico es dominar tu propio mundo interno de forma aún más profunda. Por eso te recomiendo de corazón que sigas con nuestro megacurso completo sobre mentalidad imparable. Es el complemento perfecto a este viaje. Te he dejado el enlace directo aquí mismo en la pantalla. Gracias por tu tiempo, tu coraje y tu confianza en nosotros. Ha sido un honor acompañarte. Nos vemos pronto. Hola y felicidades por llegar hasta aquí. Si estás viendo esto, significa que has completado el viaje de las 10 lecciones. Este es tu capítulo extra, tu recompensa. Has adquirido un arsenal de herramientas poderosas. Conoces la neurociencia, entiendes el poder de la conexión, sabes cómo sanar tus propias heridas. Pero ahora enfrentas la pregunta más importante: ¿cómo recuerdo todo esto en la vida real? En esa mañana caótica de martes, con la leche derramada y los zapatos perdidos. El mito
es que la crianza consciente es una lista de 100 reglas perfectas que debes memorizar y aplicar sin fallar. Una receta que, si la sigues al pie de la letra, producirá un resultado perfecto. La verdad es que la crianza consciente no es una receta rígida, es una práctica, es una danza. No necesitas un manual de instrucciones externo que te genere más estrés. Necesitas una brújula interna que te guíe en medio de la tormenta. Hoy, en esta lección exclusiva, vamos a construir juntos esa brújula. Te daré un sistema de 3 pasos para crear tu propia constitución familiar. Una guía simple y personalizada para que todo lo que has aprendido no se quede en la teoría, sino que se convierta en el ADN de tu hogar. Paso número 1. Define tus valores innegociables, tu estrella polar. No puedes recordar 100 reglas, pero sí puedes recordar 3 o 4 valores. Los valores son tus principios no negociables. Son los pilares que sostienen el techo de tu casa. No son reglas específicas sobre la hora de dormir o el uso de pantallas. Son la esencia de la cultura que quieres crear. Tu primera tarea es simple. Toma un papel y pregúntate, cuando mis hijos sean adultos y miren hacia atrás, ¿qué quiero que digan sobre cómo se sentía estar en nuestro hogar? Elige de 3 a 5 palabras. ¿Es respeto? ¿Es curiosidad? ¿Empatía? ¿Honestidad? ¿Resiliencia? Estos valores se convierten en tu estrella polar. Cuando estés perdido en una decisión de crianza, ya no tienes que buscar en un libro. Simplemente miras hacia arriba y te preguntas, ¿esta decisión está alineada con nuestro valor de respeto? ¿Fomenta la curiosidad? ¿Modela la empatía? Esta es la base de tu brújula. Simple, clara, poderosa. Paso número 2. Elige tus anclas de regulación, tu balsa salvavidas. Como aprendimos en la lección número 2, en medio del caos, tu cerebro racional se desconecta. No puedes recordar 10 lecciones. Necesitas 1 o 2 anclas a las que aferrarte. Un plan de emergencia predefinido. Tu segunda tarea es elegir tus anclas. De todo lo que hemos aprendido, ¿cuáles son las 2 herramientas que más resuenan contigo? Quizás tu ancla principal sea la frase de la lección número 4, conexión antes que corrección. La repites en tu mente como un mantra cuando sientes que vas a explotar. Quizás tu ancla sea la técnica física de la lección número 2, poner las manos sobre una superficie fría y respirar. Elige tus anclas ahora, en este momento de calma. Escríbelas, pégalas en el refrigerador si es necesario, para que cuando la tormenta llegue no tengas que pensar. Simplemente te aferras a tu balsa salvavidas. Sabes exactamente qué hacer para mantenerte a flote. Paso número 3. Establece el ritual de reparación. El pegamento mágico. Este es el paso más importante porque se basa en una verdad absoluta. Vas a fallar, vas a gritar, vas a perder la paciencia, vas a cometer errores. El objetivo de la crianza consciente no es la perfección, es la reparación. La reparación es el acto de volver a conectar después de una desconexión. Es el pegamento que une las grietas y hace que el vínculo sea aún más fuerte. Tu tercera tarea es crear tu ritual de reparación. ¿Cómo pedirás perdón en tu familia? ¿Cómo volverán a encontrarse después de un conflicto? Puede ser una frase simple y consistente. Lo siento, perdí la calma, no fue tu culpa. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Puede ser un abrazo silencioso después de que la tormenta haya pasado. Puede ser una conversación tranquila antes de dormir para asegurarse de que nadie se duerma con el corazón herido. Al tener un ritual, le quitas el poder a la vergüenza. Le enseñas a tus hijos la lección más valiosa de todas, que los errores no son el final de la relación, sino una oportunidad para profundizarla. Que el amor es más fuerte que el conflicto. El cierre final de tu viaje, y ahí la tienes, tu brújula familiar. Tus valores son tu destino. Tus anclas son tu balsa en la tormenta. Tu ritual es el pegamento que lo mantiene todo unido. Esta brújula no es un documento estático, es una práctica viva, es el latido del corazón de tu hogar. No es un lugar para buscar la perfección, sino un laboratorio para practicar la humanidad. Felicidades de nuevo por completar este curso. Has invertido en lo más importante que tienes, tus vínculos, has elegido la conciencia sobre el automatismo y ese es el mayor regalo que puedes darte a ti mismo y a tus hijos. El aprendizaje en Viera Academia Digital nunca se detiene. Ahora que tienes las herramientas para la conexión familiar, el siguiente paso es dominar tu propio mundo interno. Por eso te recomiendo que sigas con nuestro megacurso completo sobre mentalidad imparable. Te he dejado el enlace directo aquí en la pantalla. Gracias por confiar en nosotros y por hacer este increíble trabajo. Nos vemos pronto.